Mis amados, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos, dándole las gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho en mi vida y la que hará y seguirá haciendo, porque Dios es bueno. Él es maravilloso, Él es grande, precioso. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Pastores, tengo material para ustedes. Si alguno no ha creído o no ha entendido quién es el Señor, yo quiero explicarte un poco acerca de lo mismo. Tú sabes que tenemos tantas cosas que hablar y la Biblia es clarita y la Biblia nos indica cómo y de qué forma. Yo quiero explicarte acerca de la unicidad de Dios. ¿Cómo vamos a explicar esto? Es algo muy importante. La Iglesia Apostólica de Restauración te ofrece una apertura linda, preciosa, para que crezcas en el conocimiento del Señor. Si hay parte de la Biblia que todavía no las has sabido interpretar, pues quiero decirte lo siguiente. Cuando a Jesús se le preguntó que cuál era el primer mandamiento de la ley de Dios. Vean qué pregunta. Algunos pueden decir, bueno, es que eso fue en el pasado. Pero yo no quiero ir al pasado. Yo quiero ir al Nuevo Testamento en Marcos capítulo 12, 29. Podemos leer un poquito antes para que tengas una comprensión de la palabra, ¿verdad? ¿Cuál era la forma en que Jesús se expresó? Porque dijo que uno de los grandes mandamientos era amar al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Eso es importante. ¿Sabes qué dice Marcos 12, 29? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Qué hermoso, ¿verdad que sí? El Señor nuestro Dios uno es. Este es monoteísmo, creencia de un solo Dios. O sea, para los que creen en dos o en tres, creo que están fuera de base. Pero el Señor dijo, Él es uno, nada más. Y para describir la doctrina, utilizamos la palabra unicidad. En eso quiero enfocarme en esta hora. Va a ser un poquito larguito, pero llega hasta el final, porque Dios te va a hablar de muchas cosas y muchas maravillas. El significado de la palabra unicidad, según el diccionario de la Real Academia en la lengua española, DRAE, es calidad de único. Y para único, encontramos que significa solo y sin otro de su especie. O sea, Dios es uno y no tiene igual, ni tampoco es divisible. Él es indivisible por la gracia del Señor. Excelente, excelencia, extraordinario. Él es especial, indivisible. Algunos tratan de explicar la doctrina del único Dios como la unidad. Sin embargo, el sentido, o sea, el DRAE define esta palabra como unión. Entonces no es lo mismo unidad como unicidad. La unicidad es única, indivisible. Entonces, para nosotros entender y comprender esta gran maravillosa bendición de revelación, la doctrina de Dios es única y verdadera. Aunque los hombres hayan dividido a Dios en tres divinas personas, quiero decirte que Dios sigue siendo calidad de único. No hay más. Dios se manifestó. Padre, en la manifestación desde el Antiguo Testamento, Dios se manifestó como Padre. Él nos ha amado como Padre. En el tiempo de Jesús vino a ser carne, habitó con nosotros, y en su manifestación como Espíritu Santo fue lo que Él está trabajando ahora con nosotros. Ahora Él está trabajando con nosotros como Espíritu Santo. Y gloria al Señor. Sabemos que nuestro Dios no es una mezcla o unión. Dios es Espíritu. Y todo el tiempo Dios ha sido Espíritu. Aleluya.
Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios nunca tuvo persona, ni es persona. Dios es espíritu. Y para llamarle persona tendría que tener una imagen como nosotros, porque nosotros somos personas. Cada individuo que hay en este mundo es una persona, pero dice la Escritura, Dios es espíritu. Y a Dios nadie lo conoció jamás. Nadie lo ha visto. Él no es persona, Él es único, indivisible, sin otro de su sustancia o esencia, como dice Primera de Timoteo 6:16, el único. Del griego monos, solo o solitario, que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Escuche bien lo que dice este versículo 6:16 de Primera de Timoteo. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz accesible. Esta es nuestra doctrina. Esto es lo que predicamos, lo que enseñamos con autoridad y con conocimiento de lo alto, porque Dios es Dios y no tiene igual. Dios es Dios maravilloso. Dice que Dios nos ha dado a nosotros el entendimiento para conocer a quien Él es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo unigénito. Este es el Dios eterno y la vida eterna. Gloria al Señor por esta gran bendición. Unicidad es el término teológico que utilizamos para referirnos a Dios como un ser indivisible. Pues solamente hay un Dios, como dice Gálatas 3:20. Dios es uno. Es decir, que no se concibe a Dios como si fuera tres personas distintas. Doctrina de la Trinidad, sino uno solo, absolutamente uno e indivisible. Esto es la doctrina de la unicidad de Dios. Teología de la unicidad de Dios significa que Dios es plenamente uno y no es divisible, es indivisible. Teología de la unicidad que le vamos a ver. Dice, ¿cómo se menciona anteriormente en el término que utilizamos las asambleas pentecostales del mundo para hacer referencia a Dios como único e indivisible? Es un término que explica monoteísmo escrito, ya que hablar de la unicidad de Dios es hablar de monoteísmo. Aleluya, no triteísmo, sino monoteísmo. La doctrina de la unicidad nunca hace referencia a Dios como una pluralidad de personas. La unicidad de Dios declara que Dios se ha manifestado en diferentes formas o modos a la humanidad, pero es único y indivisible. La unicidad de Dios explica la manifestación de Dios en carne, siendo Jesús la manifestación de Dios en ser humano. Aleluya. Esto es conocimiento como el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, según Primera de Timoteo 3:16. Usted puede verlo ahí. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La doctrina de la unicidad de Dios se explica mediante términos bíblicos, tales como los siguientes: el misterio de la voluntad de Dios, Efesios 1, 3 y 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Escuche bien, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad.
Qué hermoso, desde antes de la fundación estábamos predestinados para este llamamiento maravilloso, aleluya, que es una de las primeras etapas de nuestra vida. La segunda es, Dios fue quien vino al mundo según Juan 1, 9 y 10. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si Juan 1:10 dice, y en el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque no le creyó cuando vino. El mundo no le conoció. Gloria al Señor. Y hasta ahora el velo todavía está tendido sobre muchos que no han creído en esa divinidad del Señor. El tercer punto dice, un misterio que había sido oculto desde mucho. Efesios 3, 8 y 12 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, aleluya, y de anclar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, aleluya, dice, conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuche bien, quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, según Colosenses 1:28. 4. Dice, Dios mismo viniendo a los suyos para salvar a su pueblo, aleluya, para salvar a su pueblo, según Isaías 35, 3 al 4 y Mateo 11, 2, 6. Dice lo siguiente, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado y forzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Él mismo vendría a salvarnos. Dios del Padre, estamos hablando del Padre en el principio, en la creación, porque el que creó fue el Padre, aleluya. Y es el mismo que estuvo hace 2000 años y es el mismo que está ahora con nosotros. Solo que se ha manifestado, aleluya, en formas para estar con el hombre. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué importante esto. Dice, respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven y los cojos sanan y los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Gloria al Señor. Esa es la manifestación de un Dios todopoderoso. Aleluya. La manifestación de la gloria del Dios del Antiguo Testamento, la gloria de Jehová, según en Isaías 45 y Apocalipsis 1:7 te lo voy a decir. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. Escuche bien, hermano, lo que dice este versículo 45 de Isaías. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aleluya. Y Apocalipsis 1:7 dice, lo comprueba y lo afirma. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Hermano, esta es la gracia y la misericordia del Señor. La sexta parte dice, Dios estaba dentro de Cristo. ¿Cómo es esto? Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, o sea, en Él. Era la gloria de Dios, Jesucristo era la gloria de Dios. Dice que Dios estaba en Él conciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la conciliación. 7. Dios participó de carne y sangre por cuanto los hijos participaron de la misma herencia o participaron de lo mismo, según Hebreos 2:14. Dice, así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Hermano, yo quiero que haga un paréntesis entre este versículo. Escucha bien. Hebreos 2:14. Te lo voy a expresionar un poquito mejor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en este caso nosotros, amén, carne y sangre. Dice, Él también, ¿quién? Dios, nuestro Padre, vino a participar de lo mismo para destruir por medio de la crucifixión, ¿qué cosa? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Fue la única forma de destruir el imperio de la muerte, porque fue el que se le escapó a la muerte y resucitó de entre los muertos. El primero resucitado de entre los muertos, aleluya, y que tiene vida eterna. Podríamos continuar mencionando términos que hacen referencia a la honestidad de Dios, pero con lo anterior es suficiente como ejemplo de lo que enseña la doctrina de la unicidad. Gloria al Señor. Estamos viviendo tiempos maravillosos. Y ahora yo quiero decirte cómo es que el Padre, porque tenemos que hacer referencia, cómo es que el Padre, según la doctrina de la honestidad de Dios, se explica o se expresa. ¿Quién era el Padre? ¿Cómo era el Padre? En Génesis 1:2 leemos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sí, Dios es Espíritu. Se movía sobre la faz de las aguas. Dios se movía. Ahí estaba su Espíritu. Aleluya. Ahí estaba el Espíritu. Y es santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo se movía en esas aguas. O sea, Dios mismo. Cuando Dios habló y dijo, hágase la luz, hizo la función de Padre, ya que engendró por medio de su palabra. Engendrar no solamente es procrear. El diccionario Drae también menciona que es causar, ocasionar. No solamente el procrear. El diccionario Drae también menciona la causa, hermano, de una actividad en todo lo que se habla de vida, aleluya, formar, ocasionar, y siendo así Dios siendo Dios el causante, el ocasionador, el formador de todo lo que existe. Dice además, a Él se le conoce como el Padre en la creación. Y mientras se movía sobre la faz de las aguas, era Dios expresándose para que por medio de su palabra fueron creadas todas las cosas. Santo es el Señor, todas las cosas. Jesucristo le dijo a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Digo de otra manera, Jesús está diciendo que usa términos terrenales para explicar los celestiales. Por tal razón Dios se atribuye un título terrenal de Padre para que podamos entenderlo, para que haya una comprensión en nuestra mente finita. Aleluya. Dios usa las cosas que nosotros vemos para explicar los
lo celestial. Isaías 64:8 dice, Jehová, tú eres nuestro Padre. También Salmos 33:6 dice y expresa, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Esto nos explica la razón por el cual ese Espíritu Santo o ese Santo Espíritu Jehová del Antiguo Testamento es llamado Padre, pues en el principio creó, engendró, causó, formó, Dios de los cielos y la tierra. Aleluya. Génesis 1:1. El Padre es el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién era el Verbo? El Verbo, según la doctrina de la unicidad de Dios, que es lo que predicamos. En Juan 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. El Verbo es la palabra de Dios, esa voz que se escuchó en la creación, pero también se nos hace mención de que esta palabra o verbo era con Dios. Esta conjunción con, une, y hace énfasis en lo inseparable de Dios y su verbo. Aleluya. La voz de nosotros no está distinta a nosotros, está unida a nosotros, a nuestro cuerpo. Es con lo que hablamos, con lo que somos. Aleluya. Por medio de la innovación tecnológica, nuestra voz puede ser escuchada en cualquier parte del mundo y nadie puede decir que esa voz tiene una identidad diferente. No es diferente a nosotros, a la de nosotros, ya que fluye de nuestro interior, es con nosotros, es inseparable de nosotros, y aunque sea capturada en un CD o un medio, no podemos decir que es de otro ser distinto, jamás. No podemos dividir las cosas. Por eso Juan expresa, inspirado por el Espíritu Santo, que es el Verbo, la palabra, aleluya, santo. ¿Sabes qué dice el 1:14 de Juan? Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Santo, esa palabra que estaba en la boca del Señor no era otro, pero dice que esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el Verbo hecho carne. Y primera de Juan 1:1 dice, lo menciona diciendo, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, Jesús hecho carne. Alabanza al Señor. La palabra es la expresión de Dios. El mismo escritor de Hebreo menciona que a estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Gloria a Dios. Hebreos 1:2 dice, ¿quién es la palabra hecha carne? Podemos verlo. ¿Quién es la palabra? Dice que el Espíritu de Dios dio lo mismo, Dios mismo, porque Dios es Espíritu. Se hizo carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Así lo declara el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, se puede decir Dios Espíritu y el Verbo hecho carne, su humanidad. No se pueden separar. Dios y su Verbo o su palabra son inseparables, pues como alguien en cierta ocasión expresó, estaba al redimirnos manifestándose en su cuerpo, en un cuerpo a quien el mundo no conoció con el nombre de Jesucristo. Esto es Dios manifestado en carne, algo explicado bíblicamente en la doctrina de la unicidad de Dios. Aleluya. La unicidad de Dios, Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Jesucristo no era otra persona, era Dios encarnado, un hombre. Usted me podrá decir, bueno, pero ¿a dónde estaba Dios cuando Jesucristo estaba ahí?
predicando el evangelio y las buenas nuevas. La escritura dice que el mismo que descendió del cielo estaba en el cielo. ¿Cómo podemos ver eso? Gloria al Señor. ¿Sabes qué dice Isaías 35:4? Se profetizó: vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. Habría señales de su venida, tales como los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirían. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Jehová del Antiguo Testamento prometió venir y no enviar otro. Aleluya. Con esta palabra Jesús está citando la Escritura y afirmando que Él es Jehová del Antiguo Testamento, quien prometió venir y salvar a su pueblo. Y Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se dio a sí mismo a conocer. Se manifestó. Es un cuerpo humano, en un cuerpo humano, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. A su nombre, según Hebreos 2:14. Nuestro Dios se despojó a sí mismo de su trono y de su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque antes de ser humano es Dios. Aleluya. Filipenses 2:7. Pablo dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Al estar en la condición de hombre, no de palabra, lo manda a decir Salmo 65:2. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne, y siendo carne, tenía que sujetarse, ser obediente y hasta la muerte a lo que estaba escrito. Aleluya. Jesús tomó el título de Hijo de Dios. ¿Para qué? Para manifestarse a tu vida y a la mía. Para que nosotros en nuestro corazón pudiéramos entender de que Dios es indivisible, que Dios es único, que Dios se manifestó para estar con nosotros. Aleluya. Él tomó título de hijo, la razón por la cual se le otorga, la manifiesta el ángel. O lo que manifiesta el ángel al decirle a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, que es el título que Jesús se dio. El Hijo de Dios. Es el poder de su Espíritu, Dios mismo, el que engendra a causa de la formación de este ser dentro del vientre de María. Gloria a Dios. Ese ser es Dios hecho carne, un hombre en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Según Colosenses 2:9, una unificación de la deidad y su humanidad en el hombre de Jesucristo. Aleluya. Su gloria es como la del unigénito, es decir, único, engendrado o nacido. Según Juan 1:14 dice: porque el único con la naturaleza humana y divina, esto es lo que se conoce como la doble naturaleza de Cristo. Santo es el Señor. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando a ti, pastor. Quizás muchas veces te has preguntado cómo. Y a veces hay que enseñarle a los discípulos, hablarle al pueblo. Su gloria, aleluya, es como la del unigénito, es decir, único, engendrado o nacido. Gloria a Dios en la doble naturaleza. Como hombre sintió hambre, según Mateo 4:2, pero como Dios alimentó a multitudes, Mateo 14:21. Como hombre se cansaba, 4:6 de Juan, pero como Dios, Él no da el descanso, según Mateo 11:28. Como hombre tuvo sed,
4:7 de Juan, pero como Dios, Él nos da el agua de vida. Santo. Juan 4:14, como hombre lloró en la tumba de Lázaro, pero Juan 11:35 dice, pero como Dios lo resucitó. Santo es el Señor. Pablo dice acerca de esto, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, naturaleza humana, el cual es Dios, naturaleza divina, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dijo clara su respuesta al contestarle, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Según Juan 14:8-9, se deduce por la misma palabra de Jesús, es el Padre en su divinidad, y que al mismo tiempo Dios manifestado en carne está en la doctrina de la unicidad. Es lo que creemos, que hay un solo Dios, hay un solo Señor y Salvador. Aleluya. No son tres ni son dos. Jesús, ese es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Te lo voy a decir. Ya hablamos de que Dios como Padre, Dios como Hijo y ahora Jesús como Espíritu Santo. En Juan 11:39 encontramos lo siguiente. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta que Jesús fuere resucitado podría derramarse el Espíritu Santo porque Jesús es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor Jesús, Él es Él, el Espíritu. Tomás llamó a Jesús Señor y Dios mío, según Juan 20:28, y no fue reprendido por eso, pues este es Señor de todos. Aleluya. Hechos 10:36. Hermano, qué hermosa es la palabra del Señor. Dice que así Jesucristo es el Espíritu Santo. Él mismo nos expresó en Juan 14:17-18, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escuche bien esa parte. Dice que el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conoceremos, lo conocemos. Dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, hermano, mora con nosotros. Estaba morando Jesús con ellos, estaba el Espíritu Santo con ellos. Y estaría dentro de ellos. Aleluya. No dejaré huérfanos como Padre. Vendré a vosotros. ¿En qué forma? En Espíritu Santo. Es el mismo que nos ha guiado a través de estos 2000 años después de su muerte. Con esto entendemos lo que dice Pablo. Jesucristo está dentro de vosotros, de nosotros. Jesucristo. Corintios 13:5, aleluya. Hay una palabra importante que podemos decir. Jesucristo es el Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Se hizo carne y mora dentro de nosotros. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre de Jesús en la unicidad, aleluya, de Dios. La Biblia dice y declara que Jesús en su humanidad es un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:7, pero también en su humanidad es mayor que ellos por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4, Jesús como hombre heredó el nombre de lo divino, su espíritu. Aleluya. Está profetizado. Mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque es aquí yo mismo que hablo y aquí estaré presente. Jehová del Antiguo Testamento daría a conocer su nombre. Él mismo lo haría porque su palabra dice, estaré
presente. Ese fue el que esperamos, es el que está con nosotros y nos está ayudando en nuestra vida. Jesucristo cumplió con esto al decir, he dado a conocer tu nombre a los hombres. Aleluya. Según Juan 17:6. Dice, y lo vuelve a declarar en el versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Jesucristo afirmó no traer su propio nombre al decir yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Sin embargo, los religiosos de aquel tiempo lo rechazaron y decían a los apóstoles que no hablasen en el nombre de Jesús, según Hechos 5:40, ni enseñasen en su nombre, en el nombre de Jesús, Hechos 4:18, porque no recibieron al Señor. Hoy nos damos cuenta que el maravilloso nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9, y que hay, dice, otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, porque la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11, y nosotros lo hemos recibido, le hemos conocido, le conocemos y lo declaramos que Jesús es Dios sobre todas las cosas. No hay otro. Amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, amado hermano. Háblale de esto a la gente que todavía no conoce a ese grande, a ese maravilloso Dios eterno. Él sea la gloria, para Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Muchas bendiciones, mis amados.